Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos. Ya estamos en otro episodio de mi podcast y hoy les voy a presentar a Sandra Monroy, paciente oncológica y también oncoinfluencer y activista. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias porque te avisamos con mucha premura y qué gusto de verdad que tuvieras toda la intención de estar por acá. Creo que no hay espacio que no deba de abarcar, ¿sabes? O sea, necesito estar en todos porque todo público es necesario y que también que se entere de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues a mí me gustaría que tú nos platicaras un poquito de... Mira, tienes un libro que se llama Jódete Cáncer. A raíz de obviamente un tema de cáncer de mama que tuviste, cuéntanos un poco más sobre eso. Lo traigo. Traigo el libro. A verlo, lo quiero ver. Soy de Mary Poppins, mi bolsa. Así que acá está. El libro se llama Jódete Cáncer y es como un primer corte de caja de lo que vengo platicando, que es un ensayo autobiográfico. A mí me detectan cáncer de mama a los 36 años de edad. Afortunadamente, FUCAM jamás me dijo, eres muy joven para hacerte un estudio. Así que a partir de los 24 años yo empiezo a hacerme ultrasonidos mamarios y siempre digo, a los 24 años me empezaron a salvar la vida, porque a partir de ese momento yo cada año hice un ejercicio de estarme haciendo estos ultrasonidos mamarios. El único año donde no lo realizo es cuando empieza la pandemia. Y después de esa parte, pues que fue 2021, en el 21 llego, hago mi ultrasonido mamario, bueno, me lo practican, me doy cuenta que hay más mujeres de lo que normalmente se veía en FUCAM. Muchas venían del Seguro Social o del ISSSTE, porque justo esos hospitales se habían convertido en COVID. Yo recuerdo haber pasado al ultrasonido a las 10 de la noche y todavía faltaban 10 mujeres en pasar, pero el radiólogo dijo, bueno, o sea, si ustedes quieren, hasta que terminemos, lo hacemos, ¿no? Y ahí empezó, cuando me dijo el doctor Miguel Lu, me dijo, ¿sabes qué, Sandra? En la derecha, por la cual llegaste a FUCAM, que es la bolita de grasa, sigue estando ahí, todo perfecto, pero en la izquierda hay algo que no me gusta. Y ahí empieza, no empieza cuando te dicen que es cáncer, sino empieza cuando te dicen algo no me gusta. Entonces, a partir de ese momento, pues viene una serie de estudios, mi dinero guardado que había tenido. Pero a ver, la verdad es que tú lo cuentas ahorita ya lo pasado, lo trabajado, lo concientizado, ¿no? Que puede estar todo ese tema. Pero ¿cómo te sentiste cuando un doctor te dice, no, o sea, hay algo que no me gusta, ¿no? Porque no es tan sencillo como lo que lo estás contando, sino es como ¿cómo te sentiste tú? Es un proceso, o sea, de entrada es un proceso desde el momento en que, ahora te lo puedo decir con tiempo hacia atrás, pero nos damos cuenta que no conocemos absolutamente nada, no solamente del cáncer, sino de la relación con nuestros propios cuerpos. A mí el hecho desde los 24 años ir a FUCAM, ir y tocar y ver como estas escenas donde ves a mujeres que están pasando por quimios, es un acercamiento lejano, pero al final acercamiento. Cuando me dicen, esto no me gusta, evidentemente dices, ojalá que sea un error, ojalá que se hayan equivocado. Empieza la incertidumbre. Cualquier enfermedad tiene un gran número de incertidumbre. Y en el día tienes que pensar cómo vas a solucionar económicamente esto. Y en la noche dices, ¿voy a sobrevivir? Es cuando te empiezas a hacer como todas esas preguntas. Siempre hay un rango cuando te dicen esto no me gusta, cuando llega un diagnóstico, un espacio donde dices puede ser un error. En mi caso, la relación con mi cuerpo siempre ha sido muy estrecha. Y aunque mi cáncer no era palpable, porque era un cáncer en etapa 1, y ahora sé que hay diferentes tipos de cáncer de mama, en este caso era hormonal, sabía que algo no estaba funcionando correctamente y no tenía que ver ni con el pezón hundido, ni con todas estas infografías que te dan en octubre. Tenía que ver como con un feeling con respecto a conocer a mi cuerpo. Decía, algo no anda bien. Sí creo que sea cáncer. O sea, ese era como mi sentimiento.
Pasé del ultrasonido al otro día, me practicaron mi mastografía con mamas por primera vez. Seguía sin entenderse qué era lo que se estaba viendo, porque en el momento mi tumor no era un tumor, bueno, era un hilo el tumor, ¿no? Era una cuestión minúscula de milímetros. Y me acuerdo y eso es la gran diferencia de las instituciones, ¿eh? Difícilmente creo que en el seguro o en el ISSSTE me hubieran explicado lo que me explicó el radiólogo. Me dijo, mira, Sandra, nos permites hacer otro estudio, se llama tomosíntesis, es una mastografía en 3D, eso significa que la mama se va a fraccionar como vistecitos, entonces podemos tener como mayor rango para poder ver qué es. Me acuerdo que la hizo, ya sabes, o sea, para quien no se ha hecho una masto, es como un twister, o sea, chichi derecha, brazo izquierdo, pierna derecha, ¿no? Y de pronto era como un poco absurda la situación, hasta me reía porque decía, qué incómodo es esto. O sea, estoy con la chichica, el brazo por acá, la pierna acá, no te muevas, no respires, mete la panza, ¿no? Y pasó, o sea, me hicieron la masto, la tomosíntesis y me dijo el doctor, ven, Sandra, te voy a explicar. Ven, Sandra, te voy a explicar. Eso es un lujo. Es un lujo que alguien te enseñe de cómo se llama. Me dice, mira, hasta aquí, esto es tu mama, tal, hasta aquí, esto tiene un nombre. Y se llama cicatriz esclerosante. Yo voy a sugerir que hagamos una biopsia. Evidentemente hay este rango que tú me preguntas, ¿no? Claro, yo digo, a pesar de que tenga este presentimiento, lo que quiero es que se equivoquen. Lo que quiero es que me digan que no es cáncer. Pero otra parte de mí está diciendo, Sandra, ¿sabes cómo funciona esto? O sea, conoces tu cuerpo, porque he tenido otros episodios con respecto a la columna, una cirugía de columna, que también sabía que algo no andaba bien, ¿no? Pasa el tiempo, digamos que hay una norma oficial de cáncer de mama, la NOM 041, en donde estipulan los tiempos de revisiones y los tiempos de tratamiento. En el caso de FUCAM se cumple y no pasaron muchos, tal vez un par de semanas, no pasaron muchos días cuando me hacen la biopsia. También hay diferentes tipos de biopsia. Uno de los mitos más comunes con respecto a la biopsia para mucha gente, y te puedo decir que desde escasos recursos hasta personas que hasta tienen doctorado, tienen a veces algunas ideas un poco extrañas, ¿no? Uno de esos mitos es que si introducen una aguja y te toman una muestra, es como si abrieran un saco y se esparciera el cáncer. No funciona así. Mi biopsia fue una biopsia dentro de las más sencillas. Ponen anestesia, cortan un cachito, la mandan a revisar y a partir de ahí empieza otra etapa, porque viene pues los resultados, ¿no? Y los resultados, recuerdo que me acuerdo que estaba formada dejando mi carnet en FUCAM, en la parte de consultas, y me acuerdo que pasó el radiólogo y lo saludé. Me dijo, ay, ¿cómo estás, Sandra? Le digo, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo salieron los estudios? Y recuerdo que me tomó el brazo y me dijo, allá adentro te van a decir. Dije, es cáncer. Sí. Para ese entonces, mi relación con el cáncer era igual a muerte, porque mi papá había fallecido de cáncer bronquial por fumador, ¿no? O sea, ya está en las cajetillas que te puede dar cáncer. Entonces la ecuación era como muy sencilla, ¿no? Tu padre fumador murió de cáncer, tú vas a morir también de cáncer porque es tu padre. Pero es muchísimo más complejo que esa relación que hacia afuera se puede entender. Entonces recuerdo que pasan mi nombre y durante todo ese proceso de espera, pues evidentemente, ¿sabes? O sea, no podía ni respirar. O sea, sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho y ahí en ese momento empecé a pedir, solo pido dos cosas, que haya tratamiento y que haya dinero para solventar el tratamiento. De la actitud de ir, venir, de moverse, de aguantar el dolor, lo que sea, yo lo pongo, pero solamente quiero que haya estas dos cosas. Entonces entro con el oncólogo y pues los oncólogos, digo, acá son muy amables, pero normalmente los oncólogos son de las personas más frías que hay. De hecho, en este libro hay una carta dirigida al personal de salud. Mientras ellos dan al día diagnósticos para 10 personas o más, para esa persona que está recibiendo ese diagnóstico es la primera vez y dependerá de mucho su tratamiento o su relación con el tratamiento, las palabras recibidas por ese doctor.
Entonces me acuerdo que el doctor me dijo, Sandra, ¿es cáncer? Ahí va otro golpe, ¿no? Pero así como me tumbó al piso, me dijo, pero es etapa 1. Y así, ¿cómo que etapa 1, no? O sea, ¿cómo que etapa 1? ¿Cómo que etapa 1? Bueno, es malo. Exacto. Estas alturas, ¿qué es? ¿Seguro ¿no? ¿Para dónde es bueno? Es etapa 1, vas a estar así, no sé qué, posiblemente igual quitemos solo el pezón, igual si llegamos a quitar la mama, una mama, te pueden reconstruir, te voy a revisar. Y cuando me revisa me dice, Sandra, eres una persona muy afortunada porque las mujeres de tu edad llegan a morir. O sea, esas palabras no se me olvidan. No se me olvidan porque ahora te puedo decir con este rango de tiempo, es cierto, las mujeres menores de 40 años les dicen, eres demasiado joven para tener cáncer. ¿Y eso qué significa? Que esas mujeres van a llegar a una etapa 3, una etapa 4, entendiendo los estadios ahora del cáncer, 0 como in situ, 4 como metástasis. Okay. Cáncer no es sinónimo de muerte si tú llegas en las primeras etapas, in situ 1 o 2. A partir del 3 al 4, las cosas empiezan a complicar, no solo con relación al cáncer, sino con los tratamientos del cáncer, ¿no? O sea, va a haber momentos en donde no hay familia, no hay carro, no hay casa que pueda solventar los costos. Son irreales. O sea, te estoy hablando de medicamentos de 60,000 pesos al mes, que igual y si tienes seguro tampoco los cubre el seguro, ¿no? O sea, te estoy hablando de realidades muy, muy locas y que no tenemos la menor idea. Un seguro médico privado normalmente cubre el padecimiento, pero sí hay muchísimos medicamentos que tampoco se cubren, ¿no? Y que aparte ahí entras a un mundo completamente, y que parte de esto se habla en el libro. El cáncer es un lugar muy oscuro. La única manera de iluminarlo es hablando de eso. O sea, si no hablamos de cáncer, si no hablamos dentro de estos lugares, porque el cáncer de mama está dentro de los primeros 3 lugares. El primer lugar en tumores en mujeres, o sea, en muerte. Después sigue el cervicouterino, después tenemos el digestivo, o sea, tenemos varios. Pero ¿cómo es posible que el de mama esté en primeros lugares? 1 de 7 mujeres vamos a enfermar sin importar genética, sin importar hábitos, sin importar edad. 1 de 7 es muy alto, muy, muy alto. A eso hay que sumarle que las mexicanas o latinas tenemos una mutación en un gen oncológico. Todos tenemos genes oncológicos, todos. Lo que provoca el cáncer es una mutación y aún no se sabe por qué se hace esa mutación. Cuando lo sepamos será premio Nobel. Pero ese gen que tenemos modificadas nosotras hace que nuestro tejido mamario envejezca 10 años antes. Por eso es que en México y en América Latina las mastografías es a los 40 años. En otras partes del mundo es a los 50. Okay. Y aún así siguen quedando cortos en cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un rango no solo de 40 años. La paciente más joven que ha pasado por FUCAM es de 16 años, pero también estamos viendo que mujeres de 70, 80, 90 años están presentando cáncer por primera vez. Entonces hablamos de estadios y también hablamos del origen, de dónde se alimenta el cáncer. Entonces, cuando a mí me dice este doctor, Sandra, eres muy joven. Bueno, la frase, Sandra, eres muy joven. Bueno, me la repitieron. Me la siguen repitiendo hasta el cansancio. Pero esas palabras de eres muy afortunada porque mujeres de tu edad llegan a morir. Y no te preocupes, aquí te pueden reconstruir, que no sé qué. O sea, ¿sabes? Era como una receta de 1, 2, 3. Yo salí, pues evidentemente toda friqueada, o sea, como que, ¿qué es esto? ¿Para dónde va a ser? ¿Y ahora cómo vamos a pagar? Porque yo no tengo servicio. ¿Un ahorro, respaldo económico, algo, seguro médico? No, yo no tenía seguro médico. Mis ahorros personales se habían ido en los primeros estudios, porque aparte, pues todo lo tienes que solucionar de inmediato. En el caso de FUCAM tiene letras socioeconómicas. La letra más baja se la van a dar siempre a las mujeres que están al interior de la República por el tema de la movilidad. Pero FUCAM antes tenía un subsidio por el Seguro Popular. Eso significaba que si tú salías con cáncer, tú no pagabas nada, o pagabas un porcentaje mínimo porque lo absorbía el Seguro Popular. Es una trastada lo que acaban de hacer. Este gobierno ha hecho un reverendo desorden. Mete un INSABI. El INSABI es un cuarto de espejos, no existe, no tiene ni siquiera oficinas físicas. El Seguro Popular le salvó la vida a miles de mujeres en compañía de FUCAM.
hay unas escenas que ustedes lo pueden encontrar a finales del 2019, mujeres que iban a sus quimios llorando afuera de FUCAM porque ese día hablaron del gobierno diciendo ya no va a subsidiar y no vamos a pagar quimios. Fue un tema, fue como la última línea de mujeres que recibieron el subsidio, ¿no? Todas las que llegamos después quedamos completamente desamparadas. El Seguro Popular era un gran seguro. Empieza teniendo la cobertura en los institutos que son de primer nivel y también en fundaciones como FUCAM. Yo he conocido a muchas mujeres que el Seguro Popular prácticamente absorbió todo. Y cuando te digo todo es cirugía, quimio, radios, que son como los tratamientos principales. Cuando yo me entero de mi diagnóstico, pues voy evidentemente a trabajo social a decir, ¿qué hago, no? Me dijeron, Sandra, lo lamento mucho, pero no hay manera de subsidiar absolutamente nada más que con tu letra socioeconómica. Si no puedes, pues ve al Instituto Juárez, ve al Hospital General o al INCAN. Y el problema no es ir y formarte. El problema es que el cáncer de mama vas en contrarreloj, porque aparte en ese momento sabes que tienes cáncer de mama, pero no sabes cuál de todas las variantes que hay. Hay HER2 negativo, hay HER2 positivo, estos son hormonales, y hay uno que se llama triple negativo. El triple negativo te vas así. Hay inflamatorios, no inflamatorios, pero eso no lo puedes saber hasta que no abren, sacan ganglios, los analizan y todo eso lleva tiempo. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque aparte en el INCAN no te reciben, al menos que tengas, ya sabes, como así constatado que tienes el supercáncer y aparte con asegúnes, porque es todo un tema. Yo hablé directamente con la gente del INCAN, con directivos, con el director y Yolanda Villaseñor, que es la directora del área de cáncer de mama, y a mí me dijeron, Sandra, para nosotros no nos importan las mujeres menores de 40 años porque no son estadística. ¡Qué fuerte! Eso fue lo que dijeron. 40 más son nuestra estadística. Y casi no alborotes el gallinero porque ¿qué vamos a hacer aquí con una fila de mujeres de 20 y 30 años pidiendo un ultrasonido? Entonces... ¿Qué hiciste cuando te dijeron eso? Eso fue hace el año pasado con lo del libro, ¿no? Y dije, una vez más, remarqué la buena suerte que he tenido. Les dije, yo corrí con mucha suerte. A mí sí me detectaron el cáncer con un ultrasonido y yo estaré siempre agradecida con FUCAM porque nunca me dijeron eres demasiado joven para enfermar. Si nos regresamos como a esta parte de la historia, ¿no? Como de dónde voy a pagar, viene la otra parte, ¿no? No sé a qué me voy a enfrentar. O sea, no sé si va a ser solo cirugía, no sé si me tocan quimios. Es más, yo ya dije, pues voy y me rapo, ¿no? Ya en corto, porque igual cáncer es igual que me tengo que rapar y ya. Sí, porque es lo que vemos cuando no tienes el padecimiento o ni siquiera... Bueno, para empezar, cuando no lo sufres, muchas veces ni siquiera te interesa meterte a informarte, ¿no? Sí. Que la verdad yo que te digo, me dedico al tema de las finanzas, de tener un fondo de emergencia, de prevenir, porque la verdad es que a ti te pasó muy jovencita, pero aún así hablas que tenías ahorros. Hay muchísima gente que tiene recursos para generar algún ahorro, para meterle a temas de seguro médico, tener un fondo de emergencia y no lo hace porque justo es como, no pasa nada si me muero mañana, ¿no? Claro. Pero la realidad entre decirlo y estarlo viviendo es muy diferente porque claro que te quieres salvar, ¿no? Entonces, qué interesante lo que nos mencionas porque sin duda no tenías apoyo, pero tú sí, pero mucha gente no. Sí, y de alguna manera tengo una red de amigos y de familia que en el momento en que, porque aparte así como el cáncer es multifactorial, también la relación con el cáncer es multifactorial, ¿no? El cáncer de mama tiene una connotación de hipersexualización en el cuerpo, sobre todo por el área en donde está ubicado, que son las mamas, las chichis, tetas, cheches, en fin, ¿no? Y eso significa que hay demasiadas expectativas con respecto a cómo vas a quedar, cómo vas a lucir siendo tan joven. Y recuerdo que yo estaba como desconcertada porque decía, bueno, de pronto, ahora que digo que tengo cáncer, todo el mundo sabe que la prima, la hermana, esa misma persona ha tenido cáncer y nunca había dicho nada. O sea, como porque ahora que yo lo menciono, ya ahora sí dicen, bueno, como ya estás diagnosticada, ya tienes como derecho a saber. Entonces a mí me parecía un poco
injusto. O sea, yo entiendo que cada quien tiene sus propios procesos, pero a mí me hubiera encantado escuchar a alguien como yo antes de enfermar o durante el diagnóstico, porque de entrada hubiera empezado menos aterrada. Hubiera entendido que cáncer no es sinónimo de muerte y que no me iba a morir y que había manera de resignificar y que llegar temprano también te va a ahorrar un chorro de dinero y un chorro de cosas. Pero también en el camino, ahorita que hablabas con respecto a los seguros, he conocido a otras personas, a otras chicas, ¿no? Le decimos tete amigas, es un término que acuñaron en España, y una de ellas es Mar. Mar, unos años antes de enfermar, compró un seguro porque ella es bióloga. Entonces dijo, bueno, no voy a hacer que me fracture, no voy a hacer que me enferme, en fin. Compra el seguro y aquí viene otra parte, los malos diagnósticos. Su padre muere de cáncer de próstata y en aquellos momentos ella se palpa una bolita en el pecho. Va con el doctor del pueblo en Zacatlán y le dice, es que mi papá acaba de fallecer de tal, yo me acabo de palpar una bolita y tengo miedo del cáncer. Sí, pero tú no tienes próstata, ¿sabes? O sea, a esos niveles de contestaciones. Entonces, en esta idea de una medicina de patriarcado, ¿no? Estas contestaciones son, te puedo decir, como las más típicas y también vienen de ginecólogas o de ginecólogos. Y entonces la mandan al centro de Puebla, ahí detectan el cáncer y gracias a ese seguro, Mar puede atenderse en FOCAM. O sea, su seguro le absorbe en una primera etapa la cirugía, las quimios, las radios. Pero el cáncer es una moneda al aire. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento puede volver. Y en el caso de ella volvió con una metástasis en médula y en cabeza. Y ahí sí ya no absorbía el seguro los demás tratamientos. ¿Y eso qué significaba? Una medicación, que es el trastuzumab, que cuesta 60,000 pesos al mes. Eso ya no lo absorbe el seguro. Y eso son de esas letras pequeñas cuando hablamos de, por favor, revísate a tiempo. Porque aún con seguro, aún con dinero, no va a haber dinero que absorba todo esto, lo que significa. Porque ya no estamos hablando solo de cáncer en ese momento, ya estamos hablando de todas las secuelas que trae el cáncer y los propios tratamientos. Cuestiones cardíacas, cuestiones de huesos, cuestiones, en fin, ¿no? Para quien decide la reconstrucción, que es otro de los temas, porque cree que cáncer de mama va pegado. Sí, aquí, bueno, del tema de reconstrucción, me gustaría, pues, o sea, es que la verdad me cuesta trabajo decirlo porque, pues, no siento que sea fácil, ¿no? Pero tú sufres cáncer de mama, te deciden, bueno, por la enfermedad amputar ambos senos. Bueno, no se dice amputar, se dice mastectomizar o retirar. Ahorita te voy a explicar la diferencia del término, porque amputar es un término también de guerra. Ok. Es que cuando empezaba el podcast, yo le decía, ¿cómo quieres que te presente? Y yo le dije, pues para ser muy clara, ¿no? Y me dijo, como quieras, nada más me vas a decir guerrera, porque la verdad es que las que padecemos cáncer ya es un término que es como de, o sea, es bélico, porque al final es verdad, yo no había sido consciente, haces toda un sacrificio, esfuerzo, estás haciéndote las quimios y todo esto, y dijiste, y al final si pierdes o sea, para que todo se resuma, pierdes la batalla, como que, y todo esto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, qué bueno que me dices ahorita lo de amputar para que nos puedas un poco dar más de contexto sobre esto. En este discurso, porque aparte entiendo perfecto y es normal, también por eso uno no puede brincar así de, no me digas así, porque todos estamos aprendiendo. Todos. La medicina es muy bélica, claro, salva vidas, pero también tienen un lenguaje bélico, tratamientos un tanto agresivos, y dentro de eso está el lenguaje. La manera en cómo se nombra también es la manera como se percibe. Por ejemplo, cuando decimos mutilación, pues no, o sea, porque la mutilación es un término de guerra. A mí el doctor no me está como mutilando para lastimarme, es como del soldado contrario, ¿no? Del otro ejército lo mutila a propósito, no. Por tortura. Cuando me dices amputar, los únicos miembros del cuerpo que se amputan son las extremidades, piernas y brazos, ¿no? Entonces ahí siempre juego con eso, así, yo no camino con las chichis, ¿no? No caminaba con las chichis y ahorita no traigo muletas. Entonces, ¿cuál es el término más adecuado? Pues la mastectomía, que es el término médico, o bien pues la retirada de pechos, o
cualquier sinónimo que tenga que ver con esa palabra. ¿Por qué? Porque es justo lo que te decía, amputación solo es para los miembros, ¿no? Y también otra, por ejemplo, a mí me han corregido cuando decía cáncer de seno. No, el seno es el espacio entre ambos pechos. Ok. Entonces, ok, uno va adquiriendo, pero eso se adquiere conforme lo vas platicando. Porque en el común denominador y sobre todo en esta imagen del paciente oncológico siempre está como estereotipado, demasiado dramático, ¿no? Lo vemos en la serie, lo vemos en las películas. Y yo recuerdo haber visto un par de películas que me salieron de puro azar en Netflix y decía, me lleva la chingada. O sea, todos se mueren, ¿no? Todos están muriendo aquí, ¿no? Entonces, y presentan, ¿sabes? Como el tema del cabello, sin la mama, la mujer evidentemente afectada, pero afectada para toda su vida, la muñeca rota, nadie más la va a querer. Y yo decía, Dios mío, no. Es verdad, no cuentan casos donde hayan logrado... Sí, o no te cuentan el caso de una mujer, no sé, mastectomizada que sigue haciendo su vida o es una heroína, o sabes, como, ¿por qué tendría que ser? Y no sé, por ejemplo, esa es una de las tantas también violencias estéticas. Hoy por hoy lo vemos con la película esta de La ballena, ¿no? Que es una película completamente gordofóbica, donde dramatizan el tema de un cuerpo grande. Uh-huh. Pero bueno, regresando como a los pechos, es todo un tema, porque también en esto que hablamos como de dinero, hablamos sí de la enfermedad, pero de pronto meten una variante que tiene que ver con lo estético. A mí me repitieron, eres muy joven, y me mandaron a que fuera como a unas preconsultas, tanto con el oncopsicólogo, que es fundamental, tener siempre un apoyo psicológico, terapéutico, eso es básico, y con el cirujano plástico. Yo decía, bueno, o sea, yo para ese entonces... Aparte del proceso, ¿no? Yo para ese entonces yo ya iba madurando la idea con respecto a mi cuerpo, porque a mis 36 años yo no había visto nunca una cicatriz de una mujer mastectomizada. Todas las han tapado. O sea, todos en octubre, si nos damos cuenta, no hay un solo cuerpo representativo de un cáncer de mama. Es más, ni siquiera pueden enseñar un pecho con un pezón porque es censurado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de cáncer de mama si ni siquiera puedes enseñar las chichis? O sea, partiendo de ahí, ¿no? Yo fui madurando gracias a benditas redes sociales, ¿no? Benditos hashtag. Y en español había muy poco de cáncer de mama. Pones cáncer de mama y te aparecen un chingo de moños rosas, ¿no? Y muchas flores y muchas mujeres así como de, y ya. Entonces fui encontrando de etiqueta en etiqueta hasta que llegué a Flatis, Predcáncer, y entonces ahí encontré por primera vez cicatrices. Y cuando a mí me dicen que no va a ser en el pezón ni va a ser una, sino van a ser dos, porque esa es otra, me realizaron un examen de genética. Entonces fue desembolsar de la noche a la mañana 13,000 pesos. Y que digamos que está barato cuando lo vemos en un promedio en otros lugares, ¿no? Yo salí negativa a oncogenes, 30 oncogenes. Lo que estaban buscando era el BRCA o el BRCA, que es 1-2, que es, o sea, lo conocemos por Angelina Jolie, que es desarrollar cáncer de mamas y de ovarios. Entonces, yo salí negativa. Cuando salgo negativa, la pregunta a la genetista fue, bueno, ¿y luego? O sea, ¿es bueno o malo salir negativo? Es muy bueno porque eso significa que tu cuerpo no va a ser como palomitas, tumores, pero eso significa y nos abre la puerta a decir que no sabemos de dónde tus células empezaron a descomponer y a multiplicarse. Tal vez te expusiste a metales pesados sin que tú lo supieras. Simplemente tal vez de la noche a la mañana tu ADN, ¿no? Tuvo un tropezón con tus hormonas. No lo sabemos. Y te vamos a sugerir, pues, por el tejido mamario que tienes, que es denso, que eso también es súper importante y no lo sabes hasta que estés ahí, ¿no? El tejido mamario no tiene que ver con el tamaño de las mamas, sino tiene que ver justo, no importa el tamaño, tiene que ver con la fibrosidad de ese tejido que puede ocultar tumores. Entonces puede ser muchísimo más proclive y eso es bien importante siempre preguntarlo. Que luego también se tiene el pensamiento de que si tienes senos grandes, bueno, muy grandes,
pues a lo mejor es más fácil que no se te detecte un tema de cáncer o que no lo puedas prevenir, y si son pequeñas se nota más fácil. Qué importante que nos cuentes lo de los tejidos. Sí, y aparte, ojo, cuando tú te tocas algo, digo, no toda bolita es igual a cáncer, pero ojo, si tú detectas ya manualmente, eso significa que el cáncer ha avanzado. Okay. O sea, por eso es tan importante estar cada año revisándote mastos, ultrasonido, estarte tocando cada fin de mes del periodo menstrual, y no solamente los pechos, las axilas, las clavículas, es fundamental. Entonces, salgo negativa a oncogenes, empiezo como a madurar esta idea de una diversidad corporal cuando veo mujeres por primera vez bilaterales, y dije, ahí no falta nada. O sea, ¿es un cuerpo distinto? Claro que es un cuerpo distinto, es una modificación por un tema de salud, por supuesto, pero ahí no falta nada. Entonces, cuando yo llego con el cirujano plástico, que es otro gasto, recuerdo que yo nada más iba a escuchar a ver si me convencía, porque yo ya había investigado más o menos cuántos tipos de reconstrucciones había. Estaba la inmediata, estaba la diferida, la de colgajo, la liporeconstrucción, evidentemente todos con un costo, evidentemente todos con sus asegúnes. Y recuerdo que lo primero que me dijo el cirujano cuando le dije es que van a hacer las dos, le brillaron los ojos así de ¡clang! Te van a quedar súper derechas. Y yo como de, ¿qué estás hablando, cabrón? O sea, tú estás haciendo una barba, ¿no? Uh-huh. Y lo siguiente que me dijo fue, bueno, es que tú sí eres candidata para la reconstrucción porque eres joven. Una señora de 50 años, ¿ya para qué? Dije, ok. ¿No? Ok, doctor, ¿y en qué consiste la reconstrucción inmediata? Porque a mí me estaban ofreciendo, bueno, el cielo y la gloria, ¿no? Así de, wow, tú te vas a poder reconstruir inmediatamente. Bueno, ¿y en qué consiste? Sí, solo pensando en lo estético, ¿no? Ajá, y casi veían mis chichis así como diciendo, y te van a quedar mejor que las que tienes, ¿no? Entonces, cuando empecé a preguntar en qué consistía, que el mismo momento de la cirugía, de la mastectomía, que retiraban el tejido mamario, después entraban los plásticos, metían dos expansores, que son como los implantes desinflados con un imán, cierran y cada tanto tiempo te inyectan para ir inflando y que la piel se vaya expandiendo. Pero ojo, en ese momento tú no sabes qué sigue, si quimio, radios, terapia hormonal, no sabes. Entonces dicen, si sales que necesitas radios, te inflamos de golpe porque la piel se endurece. Suena bien fácil, pero la realidad son otras. Okay. Y al año entras otra vez a quirófano, te quitan los expansores, te ponen los implantes y si tú quieres... Duro, todo lo que me estás diciendo, o sea, qué duro, de verdad. En una tercera te sacamos grasa, te las ponemos arriba para que se vean un poco más naturales, te podemos hacer unos pezones, porque los tuyos ya no van a servir, ¿no? O sea, ese es como el lenguaje de un plástico. Sí, con la especialidad de reconstrucción, pero al final ese es el lenguaje. Dije, ok, doctor, y si yo quiero, así, perdón, la vulgaridad de sobrevivir primero los 5 años de remisión, ¿qué es lo que me espera? O sea, ¿me puedo reconstruir después? Sí, pero va a ser medio difícil porque tendremos que cortar un pedazo de espalda o un pedazo de entrepierna o un pedazo de abdomen para llevarlo al frente. Dice, y en tu caso, pues quedarías como en copa A y la cara así como de, ¿no? Así de, Oiga, doctor, ¿y la liporeconstrucción cómo funciona? Ya sabes, como agarrándole los gorditos. Dice, no, en tu caso son 6. ¿6? O sea, que me lleva la fregada. O sea, gorda para las tallas de la ropa, pero me falta grasa para rellenar 2 chichis, ¿no? Uh-huh. Ok, doctor. Y otra pregunta, o sea, ¿con los implantes yo puedo sentir? No. Ok. Y o otra. Sea, solo estético, ¿no? Solo estético. ¿Y cada cuánto hay que cambiarlos? Yo le agradezco que ese cirujano plástico haya sido sincero, porque hay quien dice que es para toda la vida y no es cierto. Los tienes que cambiar de 8 a 10 años. Y yo dije, a ver, un momento, sí, a mis 36 años estoy dudando de esto, a los 46, a los 56, para llegar al mismo punto, que es que el cáncer se llevó a tus pechos y vas a estar plana, punto. Es un intercambio que se tuvo que hacer. Bueno, gracias, me convencieron de quedarme plana. Para mí nunca fueron una necesidad, ni teniendo los pechos me presentaba. Pues me convencí gracias a otras mujeres y creo que ese es como el power de las redes. Sí, está lo médico,
sí, pero creo que La experiencia. claro, muchas de las decisiones que uno va tomando es gracias a la madurez de otras que ya pasaron por ahí. A mí me quedó eso básico, ¿no? O sea, yo cuando vi mujeres bilaterales empoderadas, no en esta imagen así como de, ay, no, que nadie me vea, sino, ¿sabes? Como fotos súper bonitas, súper eróticas, como con una sexualidad muy amplia. Dije, claro, o sea, ahí hay una forma, hay una diversidad corporal. Yo pertenezco a esta. Que en México se habla muy poco de eso, pues no me importa, igual seré la primera, no me importa, ¿no? Yo quiero hablar de esto porque hay opciones de resignificar tu cuerpo a partir de las pérdidas, porque el cáncer tiene muchas pérdidas. Llega el día de la mastectomía y no era la única joven. Yo entré con 2 mujeres más, Gema de 28 años y una chica que venía de Guerrero, que había recaído por un 4º embarazo y porque en Guerrero no le habían dado el tratamiento que continuaba. Entonces no era muy joven. Yo no pedí reconstrucción y me veían como de, ¿estás segura? ¿No? Así como de, yo decía, sí, estoy segura. O sea, no quiero. Gema sí pidió la reconstrucción. Recuerdo que la doctora Betsabe me operó, fue una doctora súper amorosa, porque aparte yo repetía como mantra así de, por favor, córtenme, cósanme con amor, porque yo ya había visto algunas cicatrices y yo decía, ¿qué carajos? ¿Quién me operó, un carnicero? ¿Qué es esto? O sea, si tú vas a quedarte plana, quiero que mis cicatrices luzcan bonitas. Tal vez mi cicatrización ya es otro tema, pero al menos el corte y la cosida quiero que estén lindas, ¿no? Entonces me acuerdo que se los repetí así una y otra. Y esa doctora, la doctora Betsabe, me dijo, no te preocupes, Andrea, te vamos a cortar y coser con amor. Dudo mucho que en otro hospital me hubieran dicho esto. Sigo remarcando lo afortunada que he sido, porque cuando digo cómo te hablan, también te fortalecen. Siento que en otro lugar me hubieran descuartizado, no solamente físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Sí, además quizás estarías con con unas boobies nuevas y estéticas, pero a lo mejor estarías destrozada por dentro porque no te hubiesen tratado de la manera que te trataron acá. Claro, y la otra, por ejemplo, los precios van variando. De entrada, yo me acuerdo que los expansores en aquel momento, cada uno costaba 15,000 pesos. O sea, no estamos ni siquiera hablando de cáncer, ¿sabes? Y no estamos ni siquiera hablando de los implantes que te van a durar supuestamente 10 años. Estamos hablando que esos expansores más la cirugía para poner esos expansores. Y en ese momento no sabes qué viene, si tienes que pagar radios, si tienes que pagar quimios. Y ojo, hay quimios que pueden ir hasta los 120,000 pesos. Sí, está carísimo el cáncer. Y las rondas mínimas que dan por cáncer son de 4 a 5. Y tú todavía tienes que pensar en la cuestión estética, porque también ese es otro tema. O sea, como es un tema económico, la reconstrucción, muchas mujeres no alcanzan a tener ese dinero. Entonces hay fundaciones que supuestamente apoyan, pero solamente apoyan a ponerte la primera parte de los implantes, pero no te dicen que las mastos con implantes son el doble de caro. No te dicen qué pasa si te va mal. O sea, si tienes una bacteria o si tu cuerpo no acepta los implantes, ¿de dónde vas a pagar la otra cirugía? Entonces, te enfrentas a 2 realidades que es, a ver, tengo que pensar cómo voy a pagar mi tratamiento para vivir. Socialmente me estás presionando para ponerme algo estético para que valga la pena vivir. O sea, la ecuación mucha es un poco violencia. Muchísima. Y ahí te das cuenta de eso. Y mucho, por ejemplo, de que yo le repitiera a la doctora que cortaran y cosieran bien, es porque yo había visto mujeres, sobre todo afroamericanas, que les habían dejado unas cosas horribles y tenía que ver con el racismo también de los doctores. Muy pocas mujeres afrodescendientes o afroamericanas llegan a tiempo justo por un tema de racismo. Lo mismo pasa con las mujeres indígenas. O sea, ¿cuánta información respecto al cáncer de mama está en dialecto? Ni una sola. O en braille. Ni una sola. Todo está centralizado. Hoy hablaba con la Fundación Luis Pasteur, ¿no? Ellos hacen... el cáncer cervicouterino sí es preventivo. Varias ginecólogas te lo pueden decir. Puedes ir hasta 10, 20 años como pateando el bote, ¿no?
y aún así vas a llegar a tiempo. El cáncer de mama no, el cáncer de mama tienes un mes para empezar a resolver. Entonces, ¿qué pasa con estas fundaciones que llevan sus camioncitos para empezar como con temas ginecológicos, sensibilizarlas, poderlas traer un mastógrafo? Siguen siendo pocos, o sea, sí muy válidos y muy valiosos lo que tienen, y se les agradece a FOCAM, a la Fundación Luis Pasteur, está perfecto, ¿no? Porque puede accesar a esas zonas de marginación, pero esas zonas de marginación están en toda la República. ¿Cómo acercas un mastógrafo a la sierra? ¿Cómo acercas un mastógrafo a mujeres carcelarias? ¿En qué cosas piensas ahora que conoces todo? Uy, un chorro, ¿no? Y tal vez el mastógrafo posiblemente lo puedan acercar. Pero un Papá Nicolau, una pulposcopía en zona de mujeres que están en la cárcel, es todo un tema de derechos humanos. Y entonces me topo también con otro tipo de feminicidios, y es el feminicidio institucional. Hoy por hoy, la atención tardía es de 1 año, año y medio. Esa mujer ya se te murió. O esa mujer va a llegar en un tratamiento que no va a ser pagable o no hay. En seguros social, oíste. Y también hay otra parte, o sea, en la parte privada, ojo, o sea, sí, claro, puede ser buena, sí, claro, vas a estar en un hospital mucho más limpio, tal vez más cómodo, pero también hay sus asegúnes, ¿no? También hay historias de terror con respecto a los deducibles de impuesto. O sea, los deducibles médicos, este es un caso que llegó. Esta señora trabajaba en el banco con un gasto de seguros médicos alto, se palpa una bolita, va con el oncólogo de X hospital y le dice tiene cáncer. La radian, le meten quimios, le sacan todos los ganglios, que es súper importante hablar de eso, por el sistema linfático. Y cuando se está acercando a la mastectomía, ella empieza a dudar, como de ¿realmente está haciendo lo correcto? Entonces logra una segunda opinión en el INCAN. Y esa persona le dice, ¿y a ti quién te dijo que tienes cáncer? ¿A ti quién te dijo que tienes cáncer? ¿Quién la diagnosticó? Y todo tenía que ver con el deducible. Entonces, al final del día, es una moneda al aire en donde te atiendas. Claro, habrá sus excepciones. Yo no dudo que en el seguro o en el ISSSTE haya doctores increíbles y que sean hasta amables y amorosos, pero eso no es la constante. Tampoco dudo que igual ya alguien corra con la suerte de ser atendida en tiempo y forma, pero la mayoría no lo está haciendo. O sea, la mayoría no corren con la misma suerte de todos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El cáncer de mama no es prevenible como el cérvico. No, todavía con el cervicouterino tienes la vacuna del Gardasil para evitar los VPHs, ¿no? Evitar cierto número de VPHs. Pero con el cáncer de mama no. El cáncer de mama solo se detecta a tiempo. Y uno diría, bueno, pues pesquisas tempranas. Es que no es tan fácil porque hay personas que tienen los conocimientos y aún así se aterran en hacerse un estudio por la idea de perder una mama. Entonces, esto son como 5 pasos más adelante. Y tiene que ver con la sensibilización respecto a tu empoderamiento de tu cuerpo, tu sexualidad, tu relación con tu propio cuerpo. Si a una mujer tú le estás diciendo todo el tiempo un discurso de que, y que esa es la constante en nosotras, de que debes de lucir bonita, ¿no? Que como te ves es tu poder, son tus privilegios, pues estamos bien fregadas. Uh-huh. Porque a nosotras desde niñas nos han enseñado a lucir bonita y hemos perdido mucho tiempo en el espejo. Pudiendo hacer tantas cosas, ¿no? Y eso también es uno de los temas que tienen que ver con el cáncer de mama, porque el cáncer de mama solo es la punta del iceberg de todo lo de abajo que todas y todos hemos pasado, porque también esto es una construcción de ambos, ¿no? Y la otra tiene que ver con esta cuestión de cosificación. Es que ponte las chichis, ¿no? Pero ¿por qué me puedo poner las chichis? Para que luzcas bonita. ¿Y por qué tengo que lucir bonita? Para que te quieran. Procesos constantes agresivos para ti, para tu cuerpo, para tu economía. Para que no me deje el marido, para que no se me vaya el novio, porque si no, N cantidad de historias y de situaciones, porque claro, es válido quien lo desee, que tenga el dinero, ¿no? Que tenga la información, que sea una decisión propia con respecto a su cuerpo. Adelante, yo no estoy en contra de la reconstrucción, yo no la quise.
pero lo que te estoy diciendo es que yo lo que quiero es darte una opción. Quedarse plana es una opción, no un premio de consolación, ¿no? No es como de, te quedaste plana, pero estás viva. No, en mi vida no hay el pero. Yo decidí, o sea, yo tuve el lujo de decidir, ¿no? Claro. Entonces, si empezamos como a fragmentar economía, la misma enfermedad, empoderamiento, violencias, pues empezamos a ver que esto es un mundo muchísimo más profundo de lo que nos han dicho que es un moño rosa en octubre. Claro. Hoy quisiera preguntarte qué significa la cicatriz para ti. La cicatriz para mí es un recordatorio de vida, es un recordatorio de victoria, ¿no? Tengo unas amigas en España, ellas tienen una fundación, pero no es una fundación, es un organismo que se llama Intravenus. Ellas son artistas oncológicas y una de ellas, de hecho está ahí, es Marina Vargas. Marina Vargas lo que hizo fue una escultura de ella misma cuando estaba en quimios y con la primera mastectomía, con el puño en alto. Entonces, cuando hablamos de heridas y luego hablamos de cicatrices, lo que hacemos es siempre hablar de elevar la cicatriz. Cuando elevemos las cicatrices entenderemos que no solamente es algo que estuvo ahí por una enfermedad, sino es algo que tiene la capacidad de tener una alquimia, ¿no? Que te cruzó la vida y que aún así sobreviviste. Entonces, sí tiene un tema, para mí es completamente poético. Yo veo mis cicatrices y digo, ay, qué bonitas son, ¿no? O sea, me vale si los demás dicen, ay, qué fea, ¿por qué no vas con el cirujano a que te las deje súper lisas, ¿no? Para mí eso es súper simbólico. Por eso también decidí tatuarme, no encima de las cicatrices, sino alrededor, porque para mí sí es un espacio que volvió a florecer. Qué bonito hablas de todo lo que has vivido, porque la verdad es que no lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, tú en lugar de decir que es fortuna el haber tenido esto, estás basándolo en qué afortunada soy que tuve la oportunidad de que me atendieran, qué afortunada soy que tuve la oportunidad de que me dejaran mis cicatrices bien. O sea, estás pensando como en todo lo positivo. Que creo, yo tuve dentro del tema de las finanzas, cuando veo el tema, dentro del tema de las finanzas patrimoniales, viene el tema de lo primero en lo que tienes que pensar es en las garantías, y dentro de las garantías está tu salud y tu vida. En el tema de salud entra tienes seguro social, tienes seguro médico, si te tuvieras que atender un padecimiento grave, pero obviamente, como yo no lo he vivido, siempre se habla de un supuesto, ¿no? Uh-huh. Recuerdo haber acompañado a un colega entregar una cantidad de dinero por un proyecto que le daba cantidad de dinero si tenía cáncer de mama. Uh-huh. Y cuando yo fui un poco emocionada, ¿no? Porque yo decía, wow, o sea, qué bien que tengas la oportunidad de que ante algo tan grave te estén entregando $1 millón, ¿no? Uh-huh. Cuando entregamos el cheque, me empezó a contar todo lo que vivió esta persona. Y ella había tenido, o sea, a ella le habían dicho que tenía cáncer, el seguro médico le pedía una segunda opinión médica, el primer doctor le decía que le iba a quitar el seno y la segunda opinión médica le dijo, no, a ver, o sea, solamente tenemos que quitar el pedacito, entonces gracias a eso no le quitaron el seno completo. Y después de eso, hoy te puedo decir, ya pasaron 7 años de eso, ella está bien, pudo tratarse todo y justamente... Ahorita que mencionabas de los casos en la televisión y todo esto, sí he tenido la oportunidad de ver casos donde pasan, se salvan, se atienden. Y ella me decía, yo le pregunté qué vas a hacer con el dinero. Y me dijo, una parte de esto se va a ir al deducible de un seguro que tenía médico. Y otra parte me estoy pagando unos cascos, me parece que utilizan para que no se les caiga el cabello. Ese es otro tema, también es de violencia estética, cascos fríos. Yo no sé cómo funcionan. Ella me dijo, el tema de ser feliz, o sea, el tema de que estés contenta, que no estés viviendo como tal, digamos, el proceso, te hace que tu cuerpo funcione mejor a todo el proceso duro que estás viviendo. Entonces ella se estaba pagando el tema de los cascos para que no se deprimiera, por decirlo de alguna manera, y estuviera bien. Y bueno, gracias, afortunadamente, hoy está bien, ¿no? Y poder pagar esos cascos es un lujo. Sí. Y ojo, hay mujeres que lloran más la pérdida del cabello que las mismas mamas. Así de fuerte es, porque así de fuerte es la concepción visual que tenemos con respecto a cómo debe lucir una mujer.
Los cascos fríos son muy relativos, es un lujo para quien puede pagarlos, la mayoría no lo puede pagar, la mayoría de quien hace el esfuerzo para poderlos pagar tampoco es que funcionen al 100%. Depende del cáncer, depende de los casos, depende de la paciente, porque el cáncer de mama es tan diverso como cabezas en el mundo. O sea, puede mezclarse la edad, puede mezclarse el tipo, puede mezclarse tu genética. Sí, por supuesto, la actitud funciona muchísimo. Es evidente, ¿no? Entre más estrés tengas, tienes más cortisol, estás más inflamada. Entre más tranquila puedas estar, pues está bien, ¿no? Pero a veces no hay oportunidad también de estar como al 100% tranquila. Entre otras, sobrevivientes, vivientes, en fin, yo prefiero ser como más democrática y decir pacientes oncológicas. Hablamos de cómo el primer año estamos en modo sobrevivencia. ¿Sabes? O sea, estás arriba, consiguiendo recursos, gestionando si tienes un seguro, viendo si realmente está en lo correcto el doctor, ¿no? Pero después viene un bajón. Y después viene ese bajón en donde te empiezas otra vez como a replantear. Y una de las cosas es que sí, claro, hay un grado, entre más temprano se detecta, hay un grado más alto de recuperación, pero nunca hay un 100% de recuperación, porque tu cuerpo ya abrió la puerta a un cáncer. Entonces en cualquier momento puede volver. Y ahí es donde empiezas también a cuestionarte si vuelve, ¿qué hago? ¿No? Cada caso es todo un tema. Creo que, no sé, en el libro es un ensayo autobiográfico. Planteo también y cito a Esther Pineda. Esther Pineda es una doctora en sociología, que es la que acuña 4 ejes de violencia estética: gordofobia, hipersexualización, racismo y gerontofobia. Gerontofobia es cuando hay una fobia con respecto a la edad, ¿no? El caso más claro que tenemos para entenderlo es Madonna, ¿no? Hace varias declaraciones: yo no voy a pedir disculpas por envejecer. Y si lo ponemos en un contraste con respecto a un tema patriarcado, tú ves a Mick Jagger a sus 70 y tantos años, igual siendo padre por primera vez, todos así de, mira, qué chingón, ¿no? Ves a Madonna a sus 50 y tantos, se le pasó la mano con las cirugías, ya siéntese señora, las rodillas. Hablamos de hipersexualización, ¿no? Hablamos de, si tú encuentras un costo a cómo luces, te empiezas a cosificar. Hoy por hoy, en un país como este, donde las personas desaparecen todos los días y donde hay una cantidad de feminicidios, de 10 feminicidios diarios, cosificar no ayuda. Cosificar significa que alguien puede pagar por ti, y si alguien puede pagar por ti, también alguien te puede matar o te puede desaparecer. Entonces, hay una línea bien delgada, pero súper delgada, en esta cuestión de cómo creemos que tenemos que ser. Lo que les platicaba con respecto al racismo, ¿no? Lo que hablo acerca de la hipersexualización. En algún momento, recuerdo, con el cirujano plástico pesaron mis pechos y pesaban 600 y cacho gramos. Y dije, nunca los había pesado. No, es un kilo 200, ¿no? Porque aparte le ponen como un rollo, como en unas ensaladeras, una cosa rarísima, así súper loco. Y me acuerdo que mientras él apuntaba y medía, yo decía, qué cabrón, o sea, es 1 kilo 200 de expectativas sobre mi cuerpo. Y no empieza en ese momento, empieza desde que estamos niñas y empezamos a crecer. O sea, la vergüenza que es que te crezcan los pechos o que no te crezcan. Una vez que te crecieron, y una chica me lo decía llorando cuando se fue a probar un bra en Vicky Form, y que la vendedora la agarró y le dijo así, mira, con estas tú ya no vas a volver a pagar un trago. O sea, de pronto, ¿en qué momento te vuelves una moneda de cambio? Uh-huh. Y de pronto la otra es que están ahí para lactar, están ahí para que seas madre. Bueno, ¿y si no quiero ser madre? Y si quiero ser madre pero no puedo lactar, también está mal. O sea, ¿en qué momento me dijeron que yo tenía que cumplir todas esas expectativas? 1 kilo 200 de expectativas. No las quiero. O sea, y agradezco profundamente que hayan sido en las mamas, porque en mi caso, al retirar ambos pechos, retiraron el cáncer. Entonces, para mí, digo,
gracias, son mis heroínas, ¿no? Porque no hubiera sido igual si hubiera sido en el cerebro, hubiera sido en el colon. Entonces, uno empieza a valorar como las líneas, ¿no? De partida. ¿En qué momento decías tomar todo esto y una, digamos, postura activa para compartir en redes, concientizar, crear tu libro? ¿Cuál fue el proceso? ¿Y cuál es la intención y la importancia de que hoy estés aquí y estés en varios medios, en fundaciones, dando pláticas? Si nos puedes contar. Pues Jódete Cáncer surge como una red, como una cuenta en Instagram para exorcizar mis demonios, ¿no? Como para no asolear a los que me seguían en mi cuenta personal, así de, ya caí en esa vieja con el cáncer, sino como una cuenta aparte. Y de pronto se fue haciendo de poco a poco una comunidad, porque era lo que platicábamos hace rato. O sea, los doctores pueden decir 1000 cosas, pero no hay como tener a alguien enfrente que ha pasado por esto, ¿no? Su testimonio, ver que está ahí, ver cómo lo pasó. Entonces, para mí, el poder ir encontrando como cuentas afines, ¿no? De lo que yo estaba viviendo en ese momento, me empezó a alimentar. La otra parte viene después de toda esta parte que te cuento con respecto al cirujano plástico, a la falta de información. O sea, yo pensaba que era a fuerzas quimios y que todas las quimios quedas pelona, ¿sabes? Como esta ignorancia que todos tenemos. Empecé a darme cuenta la importancia de una representatividad oncológica de un cuerpo real. En aquel momento, Sashenska Gutiérrez es mi amiga y me dijo, ¿ya te tomaste fotos para despedir a tus pechos? Y le dije, no, porque yo ya hice diagramas, o sea, yo estoy metida como es más en una cuestión de tener términos médicos para poder preguntarle de frente a los oncólogos qué es lo que viene, ¿no? Me dijo, yo te hago las fotos. Entonces le empecé a platicar como todo este caminar y me dijo, ¿documentamos? O sea, ¿qué te parece si vamos documentando? Le dije, documentemos. Sé que no van a ser fotos glamorosas, porque aparte otra de las cosas es que tampoco sé qué es lo que me va a pasar, qué es lo que va a pasar con mi cuerpo, pero sé que es importante. Entonces empieza esta documentación, a mí me operan un lunes, el 5 de julio, y regreso a mi casa el martes. Cuando te hablo de esto, te hablo en varios procesos de duelo, ¿no? Porque el duelo nunca es lineal y nunca es en orden. Y Sasha llega un jueves, que es como el primer baño en mi casa, y ahí es cuando surge esta foto, que es una foto muy premiada, empezando por el Ortega y Gasset. Esa fotografía es cuando me quitan los apósitos por primera vez en mi casa, mi mamá, Gina, una amiga que quiero mucho, que es como mi hermana, y Sasha retratándome. Y ahí es cuando me doy cuenta que me cumplieron, ¿no? Que me cortaron y me cosieron, que estaba impecable, que no tenía derrames, tenía lo mínimo de moretón. Evidentemente, pues es un llanto, ¿no? Porque sabes que estás en una metamorfosis. Entonces, Sasha capta ese momento, es un momento muy sororo, ¿no? Un momento muy íntimo, pero que decidimos ese momento íntimo abrirlo al mundo. Y yo no sabía qué alcance iba a tener. Llega octubre del 2021 y me acuerdo que me empezaron a hacer como un par de entrevistas, primero en ADN, no sabíamos nada de las fotos, yo no había visto las fotos, o sea, yo confío en Sasha porque aparte tiene una mirada educada, ¿no? Tiene una mirada que ha cubierto marchas feministas, en fin, ¿no? Sabía que estaba en buenas manos mi historia. Entonces me acuerdo que un día, cuando estaba en ADN 40, me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿te puede entrevistar una compañera de la agencia F? Sí, ya hice la selección de las fotos. Y solo le pregunté, ¿lloraste? Me dice un chingo. Ok, tengo que estar preparada. Corte A, me habla en la mañana, o sea, prendo el celular y tengo un chorro de mensajes así de, ay, Sandra, estamos súper orgullosos de ti, qué fuerte, no sé qué. Y de qué me están hablando, ¿no? Y a los 10 minutos entra la llamada de Sasha y me dice, güey, ¿te puedo llevar el periódico? Y yo, sí, ¿cuál periódico? ¿Qué chicas me están hablando todos, no? Por primera vez en la historia, y ahora lo sabemos en historia mundial, o sea, eso es súper fuerte mencionarlo, o sea, decirlo me eriza. En primera plana, una mujer joven mastectomizada bilateral, ¿no? De entrada, un torso desnudo,
La libertad de un torso desnudo para una mujer implica mucho. En segundo lugar, una mujer joven. En tercer lugar, con más mujeres. Entonces, esa foto sale en el Universal y en cuanto sale, a la media hora estaba dando la vuelta al mundo. Me cerraron Jódete Cáncer. O sea, así textualmente me lo cerraron porque empezó a subir. O sea, parecía como de película. Me la devolvieron como 2 horas después. Y de, ¿qué te digo? 1,000. Yo ya tenía 13,000. Ok. Y con esos 13,000 yo tenía una cantidad enorme de mensajes de mujeres de todas las partes del mundo, porque lo había retomado El País, había retomado el Clarín, había retomado como varios periódicos a nivel internacional. Entonces yo tenía mujeres argentinas, venezolanas, colombianas, españolas, francesas, escribiendo, diciendo esa imagen yo también pasé por ahí, ¿no? Con mi mamá o con mi hermana o con mi marido. Yo viví exactamente eso. Entonces, a partir de ahí, digamos que Sashi y yo entramos pateando la puerta con respecto a este tema. Y de ahí viene todo una ola, ¿no? O sea, he vivido mi proceso de manera pública y digo, y siempre se los digo, o sea, la mirada de ellas cuando quitaron esas vendas a mí me blindó. Porque su mirada no fue de, ay, pobrecita, sino fue de, oye, qué bien quedaron. O sea, a mí eso me blindó por completo. Entonces, cuando se viene toda esta ola en octubre, viene muchísima violencia en las entrevistas. Una de ellas fue Univisión. Me acuerdo perfectamente que entraron diciendo, bueno, sí, tú eres muy joven, pero ¿por qué no quisiste implantes? Le dije, es que creo que estás un tanto equivocada. O sea, creo que tu nota está en por qué tantas mujeres estamos enfermando de cáncer de mama y cuántas están muriendo. Sí, bueno, has de tener una autoestima súper alta. O sea, ¿por qué no te pusiste implantes? Es que no me estás entendiendo. No se trata de implantes. Se trata de salvar mujeres, no chichis. Uh-huh. Y desde ahí, pues, sabes, o sea, fui, ¿no? De hecho, cuando te contacté, recuerdo que me dijiste algo como de, es que no es un tema, o sea, la gente ve lo estético y dice pobrecita, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero va mucho más allá. Yo diría que afortunada que estoy viva. Entonces, es verdad, o sea, si te vas a lo estético, pobrecita, ¿por qué? Porque socialmente es lo que debe de estar, ¿no? Sí, y desde la forma en cómo hablamos y nos referimos, ¿no? Entonces, cuando viene toda esta ola, Otto, el editor, me dice, oye, Sandra, mi mamá también pasó por cáncer de mama y me gustaría que escribieras un libro que me hubiera gustado darle cuando ella estuviera en quimios. Entonces dije, sí, o sea, toda esta experiencia hay que bajarla a papel antes de que pase el tiempo y empiece a olvidarse o empiece como a mancharse de otras cosas. Y es donde surge este ensayo. Entonces, este ensayo es un diálogo, es un ensayo autobiográfico y es un diálogo con Sandra en aquel momento de lo que yo iba escribiendo en esta cuenta donde exorcizaba y de lo que ahora sé. Porque por supuesto que he ido madurando y me he ido empoderando, ¿no? He ido encontrando muchísimas razones del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque en el primer momento todo fue instintivo, ¿no? Yo recuerdo así cruzar los dedos y decir, cuando salga de la mastectomía, por favor, que no me haya arrepentido de no aceptar los implantes. Entonces recuerdo que cuando salí, dije, hice lo correcto. Y mi cuerpo me lo agradeció, porque nadie te dice tampoco la imagen surrealista que vas a tener enfrente del espejo de tu cuerpo con 2 drenajes saliéndote de la nada, porque ni siquiera están cosidos, con cicatrices de 20 centímetros, cuando no sabes qué pasó. ¿No? Porque es un golpe, por supuesto que lloras la pérdida, por supuesto, es parte del proceso, pero también aplaudes el que estés ahí. Sashenka Gutiérrez es la fotógrafa. Así es. Que la pueden encontrar en acá está redes nuestra sociales foto. Como SASHE, Sache. Y nuestra foto ahorita está en Berlín. Está en Berlín y bueno, ha viajado, tiene diferentes premios, la verdad es que ahorita no me acuerdo. Y ha sido una bomba, ¿no? El País, cuando entregan el premio, hacen el análisis de justo, ¿no? Es una mujer joven, mastectomizada, y rompo con todas las creencias con respecto al cáncer, ¿no? De entrada, que no tengo 40 años aún, espero que sí pronto, ¿no? Sí. Porque aparte te das cuenta que envejecer es un privilegio.
Empiezas a entender la vida desde otra concepción. Envejecer es un privilegio. Envejecer con un cuerpo completo es un privilegio. Y a veces no lo entendemos, a veces no lo ven. Yo luego peleo un poco con las señoras. No, y yo a veces peleo con señoras donde voy a nadar, cuando empiezan, no, es que la lonja, no, es que... Digo, señoras, ustedes están envejeciendo con un cuerpo completo. Ojo, ¿no? Y ya nada más se me quedan viendo como de... ¿no? Y bueno, esa foto son las heridas expuestas, ¿no? Al servicio de todos. Y ahí encuentro otra alquimia. La vulnerabilidad es fuerza. En ningún momento es un tema de victimización. Ahí hay realidad, y la realidad, eso tiene potencia, ¿no? La potencia de conectar con otros. Y al día de hoy es impresionante todas las cosas que se han hecho, ¿no? Y que se van a seguir haciendo, seguir movilizando, seguir creando como conciencias, y que no solamente es con un grupo de mujeres, porque también el cáncer de mama le da a los hombres. En una minoría, o sea, creo que uno por 100 mujeres. Estaba la otra vez leyendo entre los datos que son curiosos, de verdad se me ocurrió. Decir, ¿por qué los hombres tienen pezones? Dije, ¿por qué los hombres tienen pezones si no se usan, según yo, ¿no? Entonces estuve investigando. Resulta que cuando naces, o sea, como que haz de cuenta que hay un envase y el envase todavía dice, a este envasito, pues le tienes que poner pezones, pero ya después se define si es hombre o es mujer, entonces ya se desarrollan y demás. Pero no es como que tiene una función, o sea, si se queda de hombre, no tiene una función tener pezones. Sin embargo, como viene del mismo envase, sí puede desarrollar enfermedades como esta. Sí, creo que es hasta no sé qué semana todos somos, ¿sabes? No binarios, de no binarios. Sí. Y ya de ahí empiezan como las modificaciones. Y por ejemplo, en el caso de los hombres, el cáncer de mama también es muy peligroso porque tienen muy poco tejido mamario. Entonces es muy fácil que corra más rápido o que se haga metástasis, ¿no? Jódete Cáncer, o sea, en su mayoría es una comunidad de mujeres, pero también hay hombres, y han llegado comentarios o mensajes de, por ejemplo, un chico, me acuerdo de él porque es muy pelirrojo, entonces luego lo tengo como Flash. Detectado, y me dijo, Sandra, ¿no sabes cuánto me ha ayudado tu perfil? Porque mamá le acaban de realizar una mastectomía unilateral, o sea, solo de un pecho, y este perfil se lo enseñé a mi papá y a mis hermanos. Y le dijimos a mi mamá que nosotros la íbamos a curar, la íbamos a vendar. Al principio ella no quiso, porque también hay todo un tema con respecto a enseñar tus cicatrices, ¿no? Es como que nada más la vea mi esposo y Dios, ¿no? Y dices, ay, Dios mío. Pero bueno, cada quien sus ideas, pero... Y entonces me dijo que su mamá accedió a que ellos apoyaran, ¿no? Y que dice, me siento bien contento porque no me siento inútil, siento que le puedo servir a mi mamá y siento que estamos como en otro nivel de confianza gracias a que podemos ver tú cómo luces. Y eso es otra de las tantas cosas que en Jódete Cáncer pongo el dedo en el renglón, la representatividad de nuestros cuerpos oncológicos, porque socialmente nos quieren ocultar cascos fríos, prótesis, implantes. Aquí no pasó nada, ¿eh? Aquí no pasó nada. Oye, sí pasó. Y estuvo bien cabrón. Y entonces este cuerpo ha sobrevivido. Hay cuerpos que no solo sobrevivimos a la cirugía. Hay quienes sobreviven a quimios, a radios, a tratamientos hormonales. Les tienes que aplaudir de pie, no ocultarlos. Claro. ¿Por qué quieres regresar a un cuerpo que ya no está? Ese cuerpo se fue porque este cuerpo que tienes ahora sobrevivió. También es una tarea de aprender a soltar. Aprender a soltar y aprender a educar la mirada. El cáncer no pinta para desaparecer. El cáncer de mama no pinta para bajar sus estadísticas. Al contrario. Entonces, ¿qué va a pasar mientras se hace más investigación? Que esperemos así sea. Es educar a una población para que sepa observar un cuerpo que sobrevivió y que está vivo y que tiene cicatrices. La semana pasada fui a Cicatela en Puerto Escondido y mi amiga y yo hicimos toples porque ella también es bilateral. Libertad.
porque hay una diversidad corporal, hay una diversidad de colores, hay una diversidad de tamaños, hay quien tiene chichis y ya vemos quién no, y somos parte porque son cuerpos que coexistimos con nuestras propias cicatrices. Entonces, esa es otra de las cosas que se pone el dedo en Jódete Cáncer, ¿no? Ojalá haya una respuesta al cáncer, será premio Nobel y lloraremos y no sé, ¿qué haremos, no? A la persona quien descubra el por qué las células empiezan a multiplicar. Pero mientras eso no pase, tenemos que hacer un diálogo constante con libros, con exposiciones, con testimonios, exigiendo políticas públicas, médicas, tratamientos oportunos, tratamientos correctos, apoyos. ¿Qué pasa si esta mujer fallece y es la única solvencia de su familia para mantener a sus hijos? ¿Y si ella muere? ¿Qué pasa? Sí, están proclamando que el servicio y que la ley del cáncer, sí, pero necesitan que nos escuchen a nosotros como pacientes. Los pacientes no somos alguien pasivo, somos personas activas que tenemos un gran aporte porque tenemos la experiencia. Entonces, necesitamos que nos volteen a ver. Pues muchas gracias, Sandra. Sin duda, placer. Un tema pues duro, fuerte, pero real, ¿no? Y tú estás aquí, estás haciendo activismo, estás dando a conocer sobre tu experiencia y estoy segura que ayudando a muchísimas más personas de las que incluso te han contactado que tú crees. Sí. Así que muchísimas gracias. No, un placer. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Solamente me pueden encontrar en Instagram como @jodetecáncer porque la vida no me da. Igual y en Twitter podemos también como tener cierto acercamiento. Con mi cuenta es @Sandra_Monroy. Ok, y el libro lo pueden encontrar en cualquier librería. No sé, puedo decir en Sanborns, en la Gandhi, en El Sótano, en Godeville Ediciones, con la editorial Lux Plus Lux, en Utópicas, que es una librería feminista. Y bueno, sobre todo Gandhi y Sanborns tienen la infraestructura para exportar, ¿no? Para mandar a otros países, que ese es el Perfecto. ¿En México qué costo tiene? En México tiene 330 pesos el costo, dependerá de dónde lo vendan, igual ya en algún momento tiene un descuento, igual no, eso depende, ya no, así que ya dependerá de cada lugar. ¿Y tiene, el libro digital o solamente físico? Ahorita solamente es físico. Ok. Aparte la edición está súper bonita porque en medio tiene las imágenes que habíamos estado platicando, porque es esto de las cosas, ¿no? Lo que no se menciona y no se ve no existe. Entonces es importante como los diagramas. Yo hice un diagrama cuando estaba como en este proceso. Por ejemplo, el origen de la palabra chichi, ¿no? Yo recuerdo en mi trabajo de duelo, recuerdo en mis visiones, ay, mira, mi papelito del tamoxifeno, porque yo tomo terapia hormonal. No te preocupes. Haber visto un árbol y después alguien me dijo, Sandra, es que el árbol de las chichis sí existe. Y yo decía, dice, sí, el árbol de las chichis es una figura náhuatl, ¿no? De la cosmogonía, y significa que esas chichis alimentan a los bebés que no pudieron nacer. Entonces, cuando me dijeron eso, fue como de, claro, o sea, mis chichis tienen un propósito, están lactando el universo. Y me pareció súper poético y bien bonito. Entonces, todas esas figuras, ¿no? Simbólicas o poéticas también están ahí. Perfecto, pues muchas gracias por venir, por compartir, por lo que estás haciendo, por tu misión en la vida. De verdad, gracias. Ya saben, no se olviden suscribirse al canal. Si quieren o tienen algún comentario, déjenlo por acá abajo. Les mandamos abrazos que son libres de impuestos. Muchas gracias.